Estás escuchando el estudio del libro de Marcos por el doctor en teología Robert Simmons. Hola, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio según Marcos. Este capítulo 8 finaliza la primera mitad de Marcos, que está dedicada a mostrar al lector quién es Jesús. Además, los últimos versículos del capítulo inician la segunda mitad de Marcos, que está dedicada a mostrarnos el camino de la cruz. Marcos 8, 1 a 9 narran la alimentación de los 4,000 con 7 panes y unos pocos peces. Este milagro es paralelo a la alimentación de los 5,000 en el capítulo 6. La diferencia principal es que este segundo milagro ocurre en una región donde no viven judíos. Es otra prueba innegable de que Jesús es Dios, el que provee alimento a todo ser vivo. Marcos 8, 10 a 21 dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un solo pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? La semana pasada comentamos que la palabra pan aparece 11 veces en Marcos capítulos 6 a 8. Estos capítulos narran 2 milagros en la multiplicación de panes, y aquí Jesús advierte a sus discípulos a tener cuidado de la levadura de los fariseos, y ellos empiezan a preocuparse porque no tienen pan. Jesús les reprende duro, diciendo, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Esta pregunta de Jesús ocurre en Marcos después del milagro de abrir los oídos a un sordo al final del capítulo 7, y enseguida narra el milagro de restaurar la vista a un ciego cerca al final de este capítulo 8. Jesús puede sanar la sordera física y la ceguera física, pero los discípulos todavía no han superado su ceguera espiritual. Marcos 8, 22 a 26 dicen, vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. La sanidad de la ceguera física de este hombre es el único lugar en los evangelios donde una sanidad realizada por Jesús ocurre en 2 etapas. Al comienzo parece que la sanidad es incompleta. Esto prefigura algo que ocurre en los siguientes versículos. Pedro va a confesar la verdad, que Jesús es el Cristo, pero no puede aceptar toda la verdad, que incluye el hecho de que Jesús tiene que morir por nuestros pecados y resucitar. Como el ciego que solamente pudo ver parte de la realidad, Pedro solamente puede entender una parte de la identidad completa de Jesús. El hecho de que Jesús enseguida completa la sanidad del ciego da esperanza de que Pedro al fin va a poder ver claramente también.
Marcos 8, 27 a 28 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. En Marcos capítulo 6, 14 a 15 leímos que Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista, y los demás pensaban que era Elías o uno de los profetas. Aquí los discípulos confirman que a pesar de todo lo que Jesús ha hecho y todo lo que él ha dicho, la opinión de la gente no ha cambiado. Sin embargo, Jesús hace una pregunta clave en el versículo 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Es Pedro que responde correctamente, tú eres el Cristo. Con esta afirmación termina la primera mitad de Marcos. Los demonios sabían desde el comienzo del Evangelio quién es Jesús, pero hasta ahora el discípulo principal de Jesús reconoce públicamente su verdadera identidad. Versículos 31 y los versículos 34 a 38 resumen el mensaje de la segunda mitad de Marcos. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En otras palabras, el camino trazado para Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, le llevará a morir en la cruz y resucitar. Además, cualquier persona que desea seguirle a Jesús debe entender que ese camino de la cruz es común tanto a Cristo como también a todos sus seguidores. La verdadera victoria para el seguidor de Jesús es a través de morir a sí mismo, tomar su cruz y seguir los pasos de su Señor. El resto del Evangelio nos guiará a entender mejor qué significa esto en nuestra vida diaria. Todo esto fue demasiado para Pedro. Versículo 32 dice, esto les decía claramente, y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Para Pedro, la idea de que el Cristo tenía que morir fue inaceptable y hasta contradictorio. No pudo tener en mente que la muerte de Jesús es la única esperanza que nosotros los pecadores tenemos. El efecto de las palabras de Pedro sobre Jesús es notable. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús reconoció que las palabras de Pedro en ese momento fueron semejantes a las tentaciones de Satanás que había soportado en el desierto unos meses antes. Gracias a Dios, Jesús supo rechazar las ideas erróneas de Pedro y las tentaciones del diablo, y soportar el sufrimiento y dolor que cada uno de nosotros merecemos para librarnos de las consecuencias eternas que cada uno de nosotros merecemos. Para finalizar, pensemos, ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? Y cuando evangeliza, puede preguntar a la persona, ¿quién es Jesús para usted? Padre, damos gracias que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó y está sentado en gloria a la diestra del Padre. Gracias que Jesucristo va a regresar acá a la tierra. Mientras esperamos su venida, ayúdanos a serle fiel y ser testigos verdaderos de su gloria y de su verdadera identidad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.